Muy buenas tardes, familia. Nos da mucho gusto estar con ustedes nuevamente en esta transmisión. Damos gracias a Dios por sus vidas y por todos aquellos que nos están viendo en casa. Es un gozo y un privilegio nuevamente estar juntos en comunión, aunque no juntos, pero sí juntos en espíritu, desde casa y desde esta transmisión. Y quiero empezar preparándonos para esta reunión leyendo el Salmo 115. Es un salmo que contrasta el pensamiento del mundo acerca de sus dioses y el pensamiento o el deseo, la invitación de Dios hacia su pueblo, adorarlo a Él. Y luego vamos a tener una oración de invocación, preparando nuestros corazones para este tiempo de alabanza y adoración. Salmo 115, iniciando con el verso 1, dice: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre de gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. ¿Por qué han de decir las naciones: ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Oh Israel, confía en el Señor, Él es tu ayuda y tu escudo. Oh casa de Aarón, confiad en el Señor, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis al Señor, confiad en el Señor, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. El Señor se ha acordado de nosotros, Él nos bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Él bendecirá a los que temen al Señor, tanto a pequeños como a grandes. El Señor os prospere a vosotros y a vuestros hijos. Benditos seáis del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. Los muertos no alaban al Señor, ni ninguno de los que descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. Aleluya. Vamos a orar, acompáñame en casa y vamos a preparar nuestros corazones para el tiempo de alabanza. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios todopoderoso, que has preparado un pueblo para que te alabe y te adore. Un pueblo que tiene un privilegio, Señor, de levantar su voz, levantar sus manos y bendecir tu nombre. Gracias, Señor, porque este tiempo es glorioso para tu nombre, porque tu iglesia no puede ser detenida por una pandemia. Al contrario, Señor, es un tiempo en el cual tu iglesia sigue caminando hacia ti, sigue adorándote a ti y sigue exaltando el nombre sobre todo nombre, que es nuestro amado Salvador, Jesucristo. Gracias te damos por este tiempo. Bendito eres. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Amén.
y toda la gloria es para ti, el único Dios verdadero. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es el Señor para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. El esplendor de un rey, vestido en majestad, se goza la creación, se goza la creación, se viste de su luz, y toda oscuridad tiembla ante su voz, tiembla ante su voz. Cuán grande es nuestro Dios.
Clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Amados, Dios nos trata con bondad y compasión. Dice en el Salmo 103 que Él no nos trata de acuerdo a nuestro pecado. Él nos trata con gracia, con compasión, de manera que podemos acercarnos con confianza a Él y clamar por su misericordia. Señor, gracias porque tu bondad es más alta que los cielos. Tu fidelidad, Señor, llega hasta las nubes y es eterna, Dios. Gracias porque te compadeces de tu pueblo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu gracia es mayor, Señor. Tu gracia, Señor, venció nuestra rebeldía y nos atrajiste hacia ti, Señor, y nos tratas con bondad y gracia. Nos tienes paciencia, Señor. Gracias porque aunque nuestros pecados son muchos, tu gracia es mayor, Señor. Te adoramos. Decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis pecados son muchos, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis pecados son muchos, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que eterno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis pecados son muchos, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis pecados son muchos, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis pecados son muchos, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis pecados son muchos, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis pecados son muchos, su gracia es mayor. Mis pecados son muchos, su gracia es mayor. Mis pecados son muchos, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis pecados son muchos, su gracia es mayor.
Amado Padre, muchas gracias. Estamos aquí, Señor, ante tu presencia para agradecerte, Dios, para agradecer el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, Señor. Porque gracias a ese sacrificio es que tú nos has justificado y nos has dado paz para con Dios. Hemos sido justificados gratuitamente y hoy venimos a celebrar, Señor, esa gracia tuya, esa gracia en la cual nos hace libres, en la cual tú pagaste el precio de nuestro pecado, en la cual tú pagaste ese precio, Señor, que era contrario a nosotros, Señor, que estábamos condenados a vivir una eternidad sin ti, Señor. Pero Dios, gracias porque tú moriste en esa cruz y nos has dado vida el día de hoy. Has guardado nuestra vida, Señor, y nos has puesto en un lugar muy especial, Señor. Todo lo ha hecho tu gracia. Pues reconocemos que hemos sido pecadores, reconocemos que hemos sido deudores contigo, Señor, y Padre, hemos pecado contra ti. Pero gracias porque tú nos traes bendición, porque tú nos traes vida eterna el día de hoy, porque tú nos das esa gracia que es mayor, Señor, que mis pecados, esa gracia que es mayor que cualquier pecado que yo haya cometido. Muchas gracias, Dios. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, Señor. Dale tu gracia, tu amor y tu misericordia, Señor. Que tú obres en sus vidas, que tú les guardes, que tú les bendigas. Dios, bendice a cada miembro de esta iglesia, Señor. Y quiero agradecer porque tú eres fiel con nosotros. Quiero agradecer porque tú has mostrado tu fidelidad para con tu iglesia. Has mostrado tu gracia para con tu iglesia. Y tú has sido soberano, Señor, en tu iglesia. Muchas gracias. Dios, yo te pido que tú obres en el corazón de cada persona que está viendo esta transmisión. Padre, que tú obres en cada hombre, en cada mujer, en cada niño que está viendo, que está siguiendo esta transmisión, Señor. Bendíceles, obra en sus vidas, guárdales, llénales de tu presencia, llénales de tu gracia, que tu Espíritu Santo esté con ellos. Y Dios, que tu palabra sea revelada a sus vidas. Gracias por cada iglesia en esta ciudad, Señor. Gracias por cada iglesia que tú has plantado en esta preciosa ciudad, Señor. Bendícelos, llénales de tu gracia. Bendice a cada pastor, Señor. Obra en ellos, Señor, que tú obres en sus vidas y que tú les des palabra para que puedan, Señor, pastorear a tu iglesia, Señor. Y en cada lugar donde se encuentre un hijo de Dios tuyo en esta ciudad, bendícele. Obra en sus vidas, Señor. Si alguien se ha desviado del camino, tráelo nuevamente, Señor. Renuévale, Señor. Obra en ellos. Y Padre, queremos orar también por las iglesias de gracia soberana, Señor. Guárdales, bendíceles, llénales de ti, Señor. Bendice a sus pastores, bendice todo su equipo de alabanza, de cada ministerio, Señor, en cada iglesia. Obra en ellos, Dios, que ellos te conozcan, Dios, y que ellos se vuelvan a ti de todo corazón, Señor, y te reconozcan como el único Dios vivo y verdadero. Gracias por sus vidas. Bendice también a los misioneros, Señor, en cada lugar del mundo, Señor, donde se está predicando tu palabra. Bendíceles, obra en ellos. Queremos orar por el misionero Eduardo Auli, Señor, por su esposa, por Marina y por el equipo de allá en Veracruz, Señor. Bendíceles, obra en ellos, Señor. Guárdales, llénales de tu gracia, de tu favor. Gracias por sus vidas. Muchas gracias, Dios.
Y Padre, nos ponemos en tus manos. Obra en nosotros el día de hoy. Que tu palabra sea penetrada en nuestro corazón y que la guardemos, Señor, que la retengamos y la pongamos por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, amada iglesia, pues buenos días. El Señor les bendiga. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de esta transmisión. Y bueno, a continuación les presentamos los anuncios de esta semana. Primeramente queremos agradecer su generosidad al traer ofrendas y despensas en esta iglesia. Queremos agradecer que ustedes han aportado estas ofrendas y queremos también decirles o darles un reporte, un pequeño reporte. Miren, gracias a sus ofrendas se ha podido apoyar aproximadamente 20 familias de la iglesia, en las cuales se les ha estado dando despensas y se les sigue apoyando con las mismas. Entonces, gracias a Dios por esta aportación de cada uno de ustedes. Y bueno, queremos recordarles que pueden traer sus ofrendas y sus donativos y artículos de despensa los días martes y jueves, por la mañana de 8 a 11 de la mañana y por la tarde de 6 a 8 de la tarde. También les recordamos que si prefieren hacer su donativo o transferencia, pueden enviar un mensaje para pedir la información a través del teléfono que está apareciendo en pantalla. También queremos decirles que en nuestra página tenemos publicada la lista de artículos que sugerimos para el apoyo de estas despensas. Entonces ahí puedes consultar y puedes ver qué es lo que estamos publicando, qué es lo que estamos sugiriendo. Les recordamos que este jueves tendremos reunión de oración a las 8, de 8 a 9. Será transmitida por nuestra página de Facebook, así es que te animamos a unirte, te animamos a seguir esta transmisión este jueves 8 de la noche. En nuestra página web también puedes encontrar la hoja de preguntas para seguir meditando en la palabra de Dios. Ahí la puedes descargar y puedes seguir en tu casa con algún grupo o con la familia. Puedes seguir meditando en la palabra durante la semana. También queremos decirte que nos gustaría que nos envíes tu testimonio de lo que Dios está obrando en la vida de cada uno de ustedes en este tiempo. ¿Qué es lo que Dios está hablando a tu corazón? ¿Qué es lo que Dios está tratando en tu vida? O si tienes alguna petición de oración, puedes enviarnos un correo, escribirnos y darnos tu testimonio a través del correo pastoresgraciasublime@gmail.com. Entonces ahí puedes enviarnos tus peticiones de oración, o si gustas publicar o escribirnos para decirnos tu testimonio, ahí estaremos para atenderte. Y bueno, vamos a prepararnos para la palabra. Y yo te animo a que mientras se prepara el pastor Manolo, tomes un tiempo en el cual puedas interactuar, puedas enviar tus likes, puedas enviar saludos y puedas interactuar con los demás hermanos a través de la transmisión. Entonces, mientras pasa, puedes hacerlo.
Buen día, familia. Una vez más aquí saludándoles por este medio. Y nada más comentar, ahorita en pantalla debe aparecer el correo electrónico donde a los pastores nos gustaría mucho saber qué es lo que está haciendo Dios en sus vidas. Ya llevamos 2 meses en esta situación y la verdad es que bajo situaciones normales, pues nos estamos viendo constantemente, estamos sabiendo cómo están las familias, cómo están ustedes, y ahora pues no nos vemos. Entonces vemos a muy pocos de ustedes. Entonces nos gustaría mucho saber qué es lo que Dios está haciendo en sus vidas a través de este tiempo, y también si tuvieran alguna petición, como indicaba el pastor Joel, nos la hagan saber a través de ese correo que está en pantalla, pastoresgraciasublime@gmail.com. Nos gustaría mucho poder orar por ustedes y saber lo que Dios está haciendo en sus vidas. Decía yo hace un momento, ya llevamos 2 meses en esta situación y la verdad es que no sabemos cuánto más pueda durar. La pandemia ha ido lento en el país, pero particularmente lento en el estado de Guanajuato. Entonces, no sabemos cuánto más tengamos que seguir en esta condición. Y hermanos, las pruebas de por sí no son fáciles, pero cuando se prolongan, pues se vuelven más difíciles. Entonces, de aquí en adelante, me parece que la perseverancia se va a notar en quienes se están ejercitando en ella. A partir de este momento en adelante creo que seremos probados en nuestra perseverancia, porque cuando empezó la contingencia pues todos con ánimo y vamos a echarle ganas, pero se está prolongando y la verdad es que queremos animarles a perseverar en su búsqueda del Señor, en su compromiso con Dios, que no mengue y que puedan seguir adelante. Obviamente todos quisiéramos volver a la normalidad que teníamos antes. La verdad es difícil, no creo que sea a corto plazo. Entonces, hermanos, necesitamos perseverar y pensando en ello, estaban orando y buscando en Dios qué estar compartiendo. Y algo que nos puede sostener en medio de la dificultad, algo que nos puede sostener en medio de esta prueba es que podamos ampliar nuestro conocimiento acerca de nuestro gran Dios y particularmente de la soberanía de Dios. Entonces, es por eso que el día de hoy vamos a estudiar el Salmo 135 y el título de esta enseñanza es Confiando en nuestro soberano Dios. Confiando en nuestro soberano Dios. Voy a leer el texto y después de leerlo, si me acompañan a orar, por favor. Dice el texto: Aleluya, alabad el nombre del Señor, alabadle, siervos del Señor, los que estáis en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Aleluya, porque el Señor es bueno. Cantad alabanzas a su nombre, porque es agradable. Porque el Señor ha escogido a Jacob para sí, Israel para posesión suya. Porque yo sé que el Señor es grande y que nuestro Señor está sobre todos los dioses. Todo cuanto el Señor quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Hirió a los primogénitos de Egipto, tanto de hombre como de animal. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, sobre Faraón y todos sus siervos. Hirió a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey de los amorreos, a Og, rey de Basán, y a todos los reinos de Canaán.
y dio sus tierras en herencia a Israel su pueblo. Tu nombre, Señor, es eterno, tu memoria, Señor, por todas las generaciones, porque el Señor juzgará a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Tampoco hay aliento en su boca. Los que los hacen serán semejantes a ellos, sí, todos los que en ellos confían. Oh casa de Israel, bendecida al Señor. Oh casa de Aarón, bendecida al Señor. Oh casa de Leví, bendecida al Señor. Los que teméis al Señor, bendecida al Señor. Bendito desde Sión sea el Señor, quien mora en Jerusalén. Aleluya. Vamos a orar. Señor, gracias que podemos confiar en ti. En este tiempo, Dios, que todo parece cambiar, que nada vemos que sea firme, constante. Señor, podemos confiar en ti porque tú nunca cambias. Eres nuestra roca inamovible, inconmovible. Hoy venimos a ti, Señor, y pedimos, habla a nuestra vida. Háblanos, Señor, te necesitamos. Y Dios, te pido, ayúdame a predicar este mensaje. Confiamos en ti, Señor, y te pedimos, Dios, cumple tu propósito en nuestra vida en esta hora, Señor. Y te pedimos que uses esta tecnología para que llegue bien el mensaje a cada persona que está disponiendo su corazón a seguirlo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Este salmo comienza y termina con llamado a alabar al Señor. En repetidas ocasiones llama a alabar al Señor. Usa 4 palabras, cada una de ellas en varias ocasiones. Usa en la traducción Biblia de las Américas, que es la que yo tengo conmigo, con la que predico. A ustedes en pantalla les ponen Reina Valera. Pero en la Biblia de las Américas usa la palabra aleluya en 3 ocasiones, alabadle en 2 ocasiones, cantarle en 1 ocasión y bendecirle en 4 ocasiones. Hay un énfasis en este salmo, es un llamado a aquellos que sirven en la casa del Señor, es un llamado a los que se juntan en los atrios del Señor a adorarle, es un llamado a alabar a Dios, a atribuirle la gloria, a exaltarle por lo que Él es, por quien Él es. Alabarle, atribuirle gloria. En este tiempo que no nos podemos congregar, porque hermanos, así estemos reunidos en casa, no nos estamos congregando, esa es la verdad. Eso no es congregarse. Congregarse es cuando toda la iglesia se reúne y alabamos juntos a Dios. Por gracia de Dios tenemos estos medios de tecnología y podemos hacer esto, pero no es lo mismo. Anhelamos con todo nuestro corazón que vuelva el día en que podamos volver a reunirnos. Pero aunque no podemos alabarle juntos todos en el mismo espacio y en el mismo lugar, nosotros sí somos llamados a alabarle en todo momento y en toda situación en nuestra vida. Como dice el proverbio mexicano, el buen gallo en cualquier gallinero canta, ¿verdad? Entonces, a pesar de nuestra situación, hermano, hay que alabar a Dios ahí desde su gallinero, desde su casa. Alabe al Señor con todo su corazón. Alábele, somos llamados a alabar al Señor en todo tiempo. Nuestra alabanza no depende de las circunstancias. Nuestra alabanza depende y radica en el hecho de que Dios es digno de alabarle. Y además, hermano, alabar a Dios trae grandes beneficios para nuestra alma. Cuando alabamos a Dios y le atribuimos gloria, somos bendecidos grandemente en nuestro corazón. Un maestro de la palabra llamado James Boyce lo dice de esta manera: adorar al Señor nos transforma, porque cuando adoramos a Dios nos enfocamos en Él y meditamos en sus atributos, meditamos en su persona y en sus obras. La adoración nos transforma
porque despierta nuestra conciencia a la santidad de Dios, alimenta nuestra mente con la verdad de Dios, purga nuestra imaginación con la belleza de Dios, abre nuestro corazón al amor de Dios y lleva nuestra voluntad cautiva a la voluntad del Señor. Alabar a Dios es una de las cosas que más beneficios trae a nuestra alma, porque nos enfocamos en aquel que es digno. Cuando adoramos y alabamos a Dios y cantamos y meditamos en su grandeza, nuestra alma está enfocada en el ser más perfecto, glorioso, hermoso, santo que existe. Y eso bendice todo nuestro interior. Ahora el salmista, en este salmo que con tanto énfasis nos llama a alabar y adorar a Dios, él da razones para alabar a Dios. Y las razones que él da para alabar a Dios tienen que ver con quién es Dios y cómo es Dios. Tiene que ver con los atributos de Dios, las cualidades de Dios. Y él menciona como 6, así de una manera muy clara, pero se pueden resumir en una, y está en el versículo 6. Leo el versículo 6. Todo cuanto el Señor quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Ese es como el versículo central, el resumen de cuál es la razón para alabar y adorar a Dios. Que nuestro Dios es el Señor y Él hace lo que quiere en toda la creación. Es decir, nuestro Dios es soberano. Eso quiere decir que nuestro Dios es soberano. Decir que Dios es soberano es decir que Dios tiene el control de todo lo que sucede en el mundo. Él no es sorprendido por nada y nada sucede fuera de su control. Es correcto decir que todo lo que sucede por la voluntad del Señor, sin que Él sea el autor del pecado, porque Dios no es autor de pecado. Pero todo lo que sucede bajo el control y bajo la voluntad de Dios. Un rey babilónico, Nabucodonosor, fue herido por su gran soberbia, fue herido en su entendimiento, anduvo como una bestia por 7 años comiendo hierbas en una condición deplorable. Pero cuando Dios tuvo misericordia de él, Nabucodonosor volvió en sí y citó unas palabras que definen muy bien lo que es la soberanía de Dios. Daniel capítulo 4, versículo 34 al 35. Pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? La soberanía de Dios quiere decir que Él es libre de hacer todo según su propia voluntad y de hacerlo para su propia gloria y placer. Lo que Él ha determinado, ningún poder en los cielos o en la tierra lo puede anular. Y entonces ese es el mensaje central de este salmo, que Él hace lo que quiere, Él cumple su voluntad en toda la creación. Y entonces vamos a ver a lo largo de este salmo cómo Él es soberano y cómo su soberanía se expresa aun cuando ejerce otros de sus atributos. Por ejemplo, vamos a mencionar 6. El primero de ellos, su bondad. Dios es bueno y su bondad es soberana. Dice el versículo 3, aleluya, porque el Señor es bueno.
Canten alabanzas a su nombre porque es agradable, es un deleite alabar a este Dios tan bueno. Él es bueno. Mira, hermanos, si miramos a Dios solamente como que Él es soberano y hace lo que quiere y tiene dominio, corremos el riesgo de mirarlo como un Dios arbitrario o tirano y que hace las cosas a su antojo. Pero la soberanía de Dios va templada de su bondad y su misericordia. Él es bueno. Dios es bueno en su esencia. Su fidelidad es buena. Su poder es bueno. Su santidad es buena. Sus juicios son buenos. Su justicia es buena. Aún su ira es buena. Todo lo que hace Dios es bueno. Desde que Dios creó todo en el origen, en el Génesis capítulo 1, vemos que Dios fue creando toda la creación en 6 días, y cada que terminaba un día y veía lo que había creado ese día, cuando Él veía eso decía, y vio Dios que era bueno, bueno en gran manera. ¿Por qué? Porque un Dios bueno crea cosas buenas. Dios es bueno. La manera en que Él decide salvarnos es buena. Sus pensamientos para con su pueblo son buenos. Dios es bueno. Aún Dios extiende su bondad y su gracia sobre sus hijos y sobre aquellos que no son sus hijos. Dice Mateo 5:45 que Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Dios en su bondad es tan bueno que Él, habiendo podido exterminar a la raza humana por su pecado, Dios en su bondad decide extender una gracia común a todos los seres humanos, una bondad sobre todos los seres humanos. Les bendice en múltiples maneras a todos, pero Dios es bueno de una manera especial para con su pueblo, ya que Dios usa aún las cosas malas o desagradables que nos pasan a los hijos de Dios para Él traducirlas en algo bueno. Dice Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Ese glorioso versículo dice que todo lo que nos pasa coopera para nuestro bien. ¿Y sabes por qué? Todo, cuando dice todo, es absolutamente todo lo que pasa en tu vida. Aún las cosas más feas que te han pasado, más desagradables, aún las cosas más terribles que te han pasado, cooperan para tu bien. ¿Sabes por qué? Porque tu Dios es bueno y lo traduce en algo bueno. Dice que cooperan para nuestro bien, para los que fuimos llamados conforme a su propósito. ¿Y sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida y mi vida? El próximo versículo lo dice, versículo 29 ahí de Romanos 8, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser llamados a la imagen, a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sabes cuál es el propósito de este buen Dios para tu vida y mi vida? Hacerte conforme a la imagen de Cristo. Por eso todo lo que te pasa es como que Dios orquestando todo, traduciéndolo para tu propio bien. Y tu mayor bien es que crezcas en semejanza a Cristo, que crezcas en un carácter que cada vez se parece más al de Cristo. Y por eso tenemos que pasar muchas veces por cosas difíciles, por pruebas prolongadas, pero es porque Dios, nuestro buen Dios, está obrando para nuestro bien. Está haciéndonos más amorosos, pacientes, llenos de gozo y paz. Ese es nuestro buen Dios. Así es de que, mi hermano, en este tiempo, confía en la bondad de Dios. Él te está haciendo bien. En su soberanía, Él usa aún lo malo para hacerte bien, a ti y a mí también. El segundo atributo de este soberano Dios es su elección soberana. Su elección soberana, dice el versículo 4 de nuestro Salmo
Salmo 135:4, porque el Señor ha escogido a Jacob para sí, a Israel para posesión suya. Fíjate, el versículo anterior dice, alaben al Señor porque Él es bueno, y luego dice, porque Él ha escogido a Jacob para sí. Dios escogió desde el principio, Dios escogió a una nación. De entre todas las naciones de la tierra, Dios escogió a una nación para que fuera su posesión, dice el final del texto, a Israel para posesión suya, para que fuera el pueblo posesión de Dios, y los escogió no por méritos propios, sino por su pura soberanía y gracia. Solamente porque Él quiso hacerlo. No había ningún mérito en Israel. No lo vamos a ver ahorita, pero Deuteronomio 7 dice, yo los escogí no porque hubieran méritos en ustedes. Ustedes eran el pueblo más pequeño e insignificante. Los escogí por puro amor, por el puro afecto de su voluntad. Hasta el día de hoy, Dios sigue escogiendo a quienes son su pueblo. Y yo sé que aquí muchos cristianos entonces ya no piensan que Dios es soberano, porque hay un gran sector en la iglesia que a cualquier cristiano que tú le preguntes, todos vamos a estar de acuerdo y vamos a decir, sí, Dios es soberano, claro que sí. Pero al momento de decir, oye, entonces ¿tú crees que Dios escoge quiénes van a ser salvos? No, ¿cómo crees? Ahí ya no. Ah, entonces no es soberano. O es soberano sobre el universo, o es soberano pero a medias. Y el a medias con Dios no existe. Él es completamente soberano. Hasta el día de hoy, Él escoge a su pueblo. Es interesante que en este texto menciona a Jacob. Dice, porque el Señor ha escogido a Jacob para sí. Es interesante que menciona a Jacob, porque Jacob es un claro ejemplo de que Dios escoge a la gente no por méritos propios. Recuerda quién era Jacob, cómo fue Jacob. Romanos 9:10 lo explica muy bien el apóstol Pablo. Dice, y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Qué tremendo texto que nos explica cómo Dios elige soberanamente quién ha de ser su pueblo aún antes de que nacieran. Efesios 1 nos dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Juan 15 nos dice, Jesús, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Pero es impactante este texto, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. En una ocasión cuentan que el pastor Charles Spurgeon, después de una reunión, se le acercó una señora y le dijo, pastor, tengo un problema para entender ese versículo, este que acabo de leer. Spurgeon le contestó, sabe que yo también tengo problema para entender ese versículo, pero dígame, señora, ¿con qué parte del versículo tiene problema? Ella le contestó, no entiendo cómo Dios pudo aborrecer a Esaú. Y Spurgeon le dijo, no señora, con esa parte no tengo ningún problema, lo entiendo perfectamente. Lo que no entiendo es por qué amó a Jacob. Y hermanos, si somos honestos, si somos realmente honestos, nos debería dar mucho problema entender por qué Dios nos escogió, por qué Dios me escogió a mí. Sin embargo, hoy sabemos que es porque Él elige de manera soberana, porque Él decidió amarnos antes de que naciéramos, antes de que hiciéramos méritos, antes de que cometiéramos tanto pecado. Él nos escogió de antemano, por su pura voluntad decidió amarnos y manifestar su gloria a tu vida y a mi vida. Hermano, Dios te escogió si estás en Cristo. Gracias a Dios. Gracias a Dios por su soberanía. Gracias a Dios que Él no considera
a los méritos de las personas para salvarlas, porque en ese caso todos tendríamos que ir al infierno. Pero Dios en su soberanía elige a quienes va a salvar. Y sabes que quizás hay personas que digan, ay, es que yo no sé si Dios me escogió a mí. Y si eso te aflige, quiero decirte algo. El hecho de que a ti te aflija eso, quiere decir que Dios te ha extendido gracia y te está trayendo hacia Él. Si a ti no te importara esto, pues podríamos decir, ok, para Él no es la salvación. Pero aquellos que les importa, aquellos que están movidos hacia Dios, es porque Dios los ha elegido. Es imposible que una persona tenga anhelo de Dios por sus propios méritos. Cuando tienen anhelo de Dios es porque Dios les ha escogido, ha extendido gracia a sus vidas. Podemos confiar en esto. Dios es sabio más que tú y que yo. Dios es justo y Dios es misericordioso. Y Dios no va a hacer injusticia con nadie. Alguien pudiera decir, no, pues que injusto Dios, porque Él escoge a los que se van a salvar. No, eso no es injusticia. Todos los que van al infierno van con toda justicia. Y todos los que se salvan por pura gracia. Pero Dios no es injusto con nadie. La tercera cualidad de Dios acerca de su soberanía que vemos en este salmo es que Dios es grande. Versículo 5. Porque yo sé que el Señor es grande y que nuestro Señor está sobre todos los dioses. Me encanta cómo dice el salmista, dice, yo sé que el Señor es grande. Yo sé, o sea, está diciendo, yo he experimentado, yo he comprobado, he tenido esta experiencia con Dios. Él es grande. No es nada más algo que él aprendió en un curso de teología, no es algo que lo oyó en una predicación, no es algo que solo leyó en la Biblia, es algo que ha experimentado. Yo sé, me consta, el Señor es grande. Y es mayor, nuestro Señor está sobre todos los dioses. Cuando dice Dios es grande, es que es el más grande, es lo mayor en toda la creación, el más grande en virtud, el más grande en poder, el más grande en dignidad. Él está sobre todo aquello en la creación, sobre todo aquello en lo que los hombres confían. Es interesante que dice nuestro Señor está sobre todos los dioses. Si te fijas, dioses está en minúscula, porque obviamente hay un solo Dios verdadero, el único Dios vivo y verdadero, como le dice Pablo a Timoteo en su primera carta. Hay un solo Dios vivo, sabio, verdadero. Los demás dioses son dioses falsos, están en minúscula, son dioses creados por los hombres. Y de hecho, en este mismo salmo, los describe a esos dioses falsos. Versículo 15 al 18. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombre, es decir, han sido hechos por el hombre, con materiales de la creación. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tampoco hay aliento en su boca. Los que los hacen serán semejantes a ellos. Sí, todos los que en ellos confían. ¿Sabes lo que quiere decir la palabra ídolo? Porque dice el versículo 15, los ídolos de las naciones son plata y oro. La palabra ídolo en el hebreo quiere decir inútil, que no sirve para nada. En muchos libros de la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo también, pero en varios libros, en muchos libros de la Biblia, Dios advierte a su pueblo acerca de la idolatría y de hacerse dioses falsos. Y muchas veces el tono es hasta sarcástico. ¿Por qué? Porque es a los ojos de Dios y a los ojos de los que podemos entender un poco de la mente de Dios en la Biblia, la idolatría es algo absurdo, ridículo. Sin embargo, sabemos que a todos nosotros Dios de ahí nos ha rescatado y que todavía todos nosotros de pronto adoramos ídolos. Pero aquí el punto es de que el ídolo es inútil. Todo aquello que el hombre confía para salvarse, para poner su esperanza y que no es Dios, es inútil.
En este texto nos relata los ídolos más obvios, más evidentes, aquellos que el hombre con un pedazo de madera o con un pedazo de barro o de yeso o con metales, el hombre le da forma, le da figura y luego le da ofrendas y se adora y lo adora y se postra. Dice el salmista, es que tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, son inútiles. Esos son los ídolos más evidentes, pero hay ídolos, la Biblia enseña que no son tan evidentes, que muchas veces tenemos en nuestro corazón. Por ejemplo, el Nuevo Testamento dice que la fornicación, el pecado de inmoralidad sexual, la avaricia, el amor al dinero son idolatría. Y a esos no les hacemos una figura en sí mismo, aunque tú puedes idolatrar tu auto, tu casa, idolatrar tantas cosas. Por definición, un ídolo es algo que tú amas, es algo en lo que pones tu confianza más que en Dios. Más que en Dios. Y de manera que tú puedes hacer de tu trabajo un ídolo. Tú puedes hacer de tu hijo un ídolo. Tú puedes hacer de un muchacho un ídolo. Tú puedes hacer del orden y limpieza en tu casa un ídolo. Tú puedes hacer del ministerio un ídolo. Decía Calvino, nuestro corazón es una fábrica incesante de ídolos. Y dice el texto, nuestro Dios es grande y está por encima de todos los dioses de la tierra. Los ídolos de las naciones son inútiles, pero nuestro Dios es grande. A diferencia de los ídolos inútiles, nuestro Dios no fue creado por nadie. Es el autoexistente Dios, no tiene principio ni fin. Nuestro Dios tiene boca y nos habla, y habla palabras de vida. Nuestro Dios tiene ojos y mira y contempla la tierra, pero además contempla con misericordia a su pueblo, con compasión. Nuestro Dios tiene oídos y escucha nuestras oraciones y nuestro clamor y escucha nuestra adoración. Dice el texto acerca de los ídolos, no hay aliento en su boca, pero nuestro Dios con el aliento de su boca creó todo lo que existe, los millones de galaxias y todo lo que existe en el universo. Dios lo creó solo con el aliento de su boca, y con el aliento de su boca nos dio vida y fuimos seres vivientes. Con el aliento de su boca ahora nos da vida en Cristo. Cuando nos da su Santo Espíritu, lo pone dentro de nosotros. Pero el efecto de la idolatría es tremendo, porque dice el versículo 18, los que los hacen serán semejantes a ellos, sí, todos los que en ellos confían. Este texto está enseñando el efecto de la idolatría sobre los adoradores idólatras, es que los hace inútiles. Son inútiles para agradar a Dios, son inútiles para escuchar la voz de Dios, son inútiles para salvarse. Todo aquello en lo que pongas tu confianza y no sea Dios, te va a defraudar. El dinero, la preparación académica, tus títulos, tu familia, tu religión, tu partido político, todo aquello en lo que pongas tu confianza y no es Dios, te va a defraudar. La razón es porque son medios inútiles. Solo Dios es grande, majestuoso, sabio y poderoso para salvar al hombre. Los hombres se jactaban de la torre de Babel y el Señor solamente tuvo que confundirles, cambiarles el idioma a cada uno de ellos y se les acabó su torre de Babel. De la misma manera hoy en día, Dios solamente tiene que usar un virus microscópico para derribar muchas torres de Babel hoy en día y poner en evidencia lo vano que es confiar en los ídolos. Ni el dinero, ni la ciencia, ni los gobiernos pueden detener un microbio diminuto, ni tu cubrebocas, ni tu sana distancia. Tú vas a ir con el Señor cuando Él decida que tú vas a ir con el Señor. Cuatro, la soberanía de Dios sobre la creación. Versículos 6 al 7. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace.
en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. ¡Wow! Dios ejerce el control sobre toda la creación. Dios controla las tormentas. Dios controla las tormentas que se dan en el universo. Dios controla los huracanes, los tornados, los tsunamis, las erupciones de los volcanes. Dios controla el clima. Aquí está citando el ciclo hidrológico, cómo se produce la lluvia. Dios lo controla todo y lo ordena conforme a sus propósitos. ¿Quién ordenó el diluvio? Es claro que la Biblia dice que Dios. Hay cristianos que piensan que esta pandemia no es obra de Dios. Dicen, no, Dios no puede hacer eso. Entonces Dios no es soberano. Volvemos a lo mismo. Cristianos que dicen, Dios es soberano, pero no, Dios no ordenó la pandemia, ¿cómo va a ser? Entonces es un virus que se le salió de control a Dios. O sea, pensar que Dios no controla un virus es pensar que Dios no controla una molécula. Es pensar entonces que Dios no tiene el control y que puede ser sorprendido por el capricho de la naturaleza y peor aún por el capricho del hombre. Pero nuestro Dios está en control de todo. El pastor que hace un par de años partió con el señor R.C. Sproul, maestro teólogo, dijo lo siguiente: si hay una molécula en el universo fuera de control, corriendo fuera de la soberanía de Dios, entonces eso implica que no tenemos ninguna garantía de que alguna promesa futura que Dios ha hecho a su pueblo se llegue a cumplir. No existen moléculas sueltas donde Dios es soberano. Dios ordenó a los animales que subieran de par en par al arca de Noé. Dios ordenó a aquellos cuervos que fueran y alimentaran al profeta Elías. Dios ordenó a ese gran pez que salvara la vida de Jonás en el mar. Nuestro Dios es soberano sobre la creación. Dios no está a la merced de los caprichos de la naturaleza. Él controla y ordena la naturaleza, aún los virus. Así que, mi hermano, no debemos estar aterrados por lo que esta pandemia pueda hacernos. Tú puedes, escucha lo que te voy a decir. Tú puedes ser una persona de esas que los gobiernos han llamado persona vulnerable. Tú pudieras tener diabetes, padecimientos cardíacos, tener más de 70, 75 años de edad, y si te infectas de coronavirus, ninguno de tus padecimientos tiene la última palabra en la vida, ni el coronavirus la tiene el Señor. Hemos visto testimonios de personas de 100 años que se han infectado del coronavirus y la han librado. Y hemos visto testimonios de jóvenes sanos de 20 y tantos años que se los cargó el coronavirus, pero al final de cuentas no fue el coronavirus, es Dios el que decide. Obvio, no queremos tentar a Dios, no queremos ser insolentes. Necesitamos tomar las debidas precauciones porque tampoco somos imprudentes y llamados a tentar a Dios y a ser fanfarrones. Pero no podemos estar viviendo presas del miedo a este virus cuando nuestro Dios controla todo. 5. Nuestro Dios es soberano sobre las naciones. Versículos 8 en adelante. Hirió a los primogénitos de Egipto, tanto de hombre como de animal. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, sobre Faraón y todos sus siervos. Me encanta este relato porque está relatándonos cómo Dios devastó la economía, el poder militar y aún la familia del Faraón, que era el rey de Egipto, la nación más poderosa en su tiempo. Dios la hizo pedazos. Además es la narrativa de cómo Dios redimió a su pueblo haciendo estragos en Egipto y en otras naciones. Este relato nos resume
la redención soberana de Dios para con su pueblo Israel. Dios envió una plaga, envió 10 plagas a Egipto. Las langostas, las moscas, las ranas, los piojos, todos esos seres, esos animalitos obedecieron a Dios, destruyeron la economía egipcia y no tocaron al pueblo de Dios ni sus tierras. Dios soberanamente, y al final Dios envió una plaga que en una sola noche mató a todos los primogénitos de los egipcios y al primogénito de sus animales, incluyendo el hijo mayor de Faraón. Y Dios usó eso para que entonces dejaran ir a su pueblo al desierto. Dios destruyó además reyes paganos que se opusieron al pueblo de Dios en su peregrinar en el desierto. Mira los versículos adelante, el 10 al 12. Hirió a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey de los amorreos, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán. Y dio sus tierras en herencia a Israel, su pueblo. Mira, el pueblo de Dios tomó la tierra prometida, la tierra de Canaán, después de muchas victorias. Y aquí se mencionan 2 en concreto: las victorias sobre Sehón, rey de los amorreos, y Og, rey de Basán. Eso lo puedes ver en Números 21 y Deuteronomio 2. Cómo Dios en su soberanía, obrando en estas naciones, haciéndoles estragos para cumplir sus propósitos, los propósitos de su reino. Quiero decirte algo: todo lo que hoy en día, ponme mucha atención, hermanito, hermanita, todo lo que en este tiempo está sucediendo en las naciones contribuye a los propósitos que Dios tiene para su reino. El protagonista de la historia humana siempre ha sido Dios. Siempre Dios llevando a cabo sus propósitos en lo que sucede en las naciones. Dios es soberano sobre toda crisis y toda guerra en el mundo. Dios es soberano sobre los gobernantes. Mencionó a Faraón, mencionó a los reyes, a Sehón de los amorreos, a Og, rey de Basán. Dios es soberano aún sobre los gobernantes del mundo. Dice Daniel en capítulo 2, 20 al 21. Daniel habló y dijo: sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Los presidentes de las naciones fueron puestos por Dios. Fueron puestos por Dios. El cristiano que conoce a Dios, el cristiano que conoce a nuestro Dios soberano, entiende que su esperanza está en el Señor y no en sus gobiernos, no en los gobiernos de la tierra, y que Dios aún en nuestros gobernantes está obrando para sus propósitos. Dice Romanos 13:1: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridades sino de Dios, y los que resisten por Dios, y los que existen, por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Te hago una pregunta: ¿quién puso al presidente de México? No fueron los 30 millones que votaron. Dios movió esa voluntad para poner al que está ahorita, así como Dios puso a los anteriores, y Dios va a poner a los que sigan. La Biblia es muy clara, Antiguo y Nuevo Testamento lo dice, y Dios está cumpliendo sus propósitos. Pero también dice el texto: los que resisten a las autoridades, ¿a quién están resistiendo? ¿De quién están renegando? Al final de cuentas, cuando tú reniegas de tu trabajo, estás renegando de Dios que te dio ese trabajo.
Cuando tú reniegas de tus gobernantes, estás renegando del que puso los gobernantes. Esto yo lo entendí hace unos años, hermano. Yo renegaba mucho. O sea, la verdad, renegaba mucho de los gobernantes. Me enojaba y estaba hasta con amargura, hasta que un día entendí la soberanía de Dios. A principios del sexenio anterior al que está actualmente, yo estaba molesto, amargado, y entonces entendí realmente en mi corazón lo que implica que Dios es soberano. Y dije, ¿sabes qué, Señor? O sea, y te soy honesto, aún mi manera de ver a ese presidente cambió, lo vi con compasión y empecé a orar por él, porque la Biblia nos llama en Primera de Timoteo capítulo 2, en Primera de Pedro capítulo 2, orar por los presidentes y aún honrarlos. Cuando un cristiano está tirando amargura contra un gobernante, lo único que demuestra es que no entiende quién es Dios, no entiende nada de la soberanía de Dios. Así de claro. Primera de Pedro 2, 11 al 17 dice: amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Bueno, Pablo, ¿y cuáles son esas pasiones carnales y cómo podemos tener una conducta irreprochable? Bueno, versículo 13, sométanse por causa del Señor, no por causa de tu ideología, por causa del Señor, a toda institución humana. ¿Sabes quién estaba reinando en Roma cuando Pedro escribe esto? Nerón. Y Nerón fue uno de los emperadores más perversos, corruptos, sanguinarios que existieron en esa época y en la historia. Los presidentes de nuestra nación, con todo y sus corruptelas, han sido como una caricatura de Mickey Mouse al lado de Nerón. Y dice el texto: ya sea al rey como autoridad, o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Qué tremendas palabras, pero son palabras de un hombre entendido de que realmente quien gobierna es Dios. No sé si fue Lutero quien dijo que cuando Dios quería tratar con una nación, Dios ponía gobernantes corruptos en esa nación. Y así funciona. Cada nación tiene el presidente que Dios ha puesto para sus propósitos. Él está tratando con algo, con ese pueblo. Y si somos honestos, los mexicanos, lo digo con tristeza, pero hemos sido un pueblo corrupto. Hemos sido un pueblo idólatra. Dios está tratando con nosotros. ¿Qué debemos hacer? Orar y honrar. Siempre que no nos manden a hacer algo en contra de la voluntad de Dios, pero debemos honrarles y orar por ellos. Ok. Dios es soberano sobre las naciones. 6, el último, Dios es eterno. Dice el versículo 13 y 14: tu nombre, Señor, es eterno, tu memoria, Señor, por todas las generaciones, porque el Señor juzgará a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Wow. En este salmo, el salmista se refiere como en 12 o 14 ocasiones, las conté pero ya se me olvidaron cuántas y no las anoté, pero se refiere a Dios como Jehová o como Yah, que es la abreviatura de Jehová, y Jehová quiere decir el eterno, el autoexistente Dios.
el hecho de que diga Él es eterno, está diciendo Él no tiene principio ni fin, Él no necesita nada ni nadie para existir. El autoexistente Dios, Dios nunca dejará de ser. Pero lo interesante es esto, de acuerdo al Salmo está diciendo, Dios ha bendecido a su pueblo en el pasado, pero por cuanto Él es eterno y va a juzgar a su pueblo y hará misericordia con sus siervos, Él extiende misericordia en el pasado, pero extenderá misericordia sobre su pueblo por la eternidad. Por la eternidad. Yo creo que si somos cristianos genuinos, amamos la verdad, amamos la rectitud, aborrecemos la falsedad y la corrupción, y nos duele y nos pesa la corrupción en el mundo. Pero anímate, mi hermano, viene el día en que el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Rey justo, el Rey incorruptible, va a gobernar sobre todo su pueblo por la eternidad. Por la eternidad. Podemos confiar en nuestro Dios eterno, inmutable y fiel, es digno de confianza. Todo en este mundo dejará de ser, pero Dios, su palabra y su pueblo son eternos. Tendrá compasión eterna y soberana sobre su pueblo. Y con eso concluyo con la primera parte del sermón. La segunda parte es muy breve. ¿Cómo respondemos a este Dios soberano? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo debe ser la respuesta del pueblo de Dios a este Dios que es bueno, que elige soberanamente a su pueblo, a este Dios que es grande, a este Dios soberano sobre la creación, soberano sobre las naciones y los gobernantes? ¿Cómo debemos responder a este Dios eterno? ¿Cómo? ¿Cuál es la respuesta agradable para Dios? La respuesta que Dios espera que tengamos hacia esas realidades de quién es Dios. Son dos cosas. La primera de ellas es alabanza y adoración. Por eso el énfasis de este salmo en la alabanza y la adoración. Mira el versículo 19. Oh casa de Israel, bendigan al Señor. Oh casa de Aarón, bendigan al Señor. Oh casa de Leví, bendigan al Señor. Llama a su pueblo en lo colectivo a adorar a Dios. No debiéramos ver la adoración a Dios como algo que solamente podemos hacer en lo personal, lo tenemos que hacer en lo colectivo también. Dios desea que le adoremos en comunidad y anhelamos el día de volver a estar juntos, pero en todo tiempo debemos adorarle. Cuando dice bendigan al Señor es la palabra barak, que quiere decir póstrense, arrodíllense. Y yo creo que sí tiene que ver en un sentido físico, pero sobre todo en un aspecto espiritual de corazón. Póstrate a la voluntad de Dios. Nos llama a alabar a Dios con júbilo y a postrarnos y adorarlo. Todo en nuestra vida debe estar lleno de alabanza a Dios. Adorarle por lo que Él es. Las cosas vayan bien o mal, le adoramos por quien Él es. Todo lo que hemos visto en este tiempo, en este rato, todo lo que Él es suficiente, hermano, para adorarle aún en este tiempo difícil. Solo cuando tenemos una revelación de quién es Dios podemos adorarle como Él merece ser adorado. Personas que no quieren adorar a Dios, no adoran a Dios, es porque no conocen a Dios. Porque cuando tú conoces a Dios y realmente Dios se revela a tu vida como Él es, tu corazón se rinde a Él y le adora y se rinde y rinde su voluntad. Cuando una persona puede ver cómo Dios es bueno, soberano, poderoso, redentor, eterno, esa persona responde en adoración. Pero la segunda respuesta que Dios espera, la segunda respuesta de aquellos que conocen a Dios es temor de Dios. Es el versículo 20, la segunda parte. Los que temen al Señor, bendigan al Señor. Temor de Dios. Asombro por Dios, un maravillarse en Dios, admiración por Dios, estar conscientes de su santidad y su poder. Pero ¿sabes qué es lo que el temor de Dios conlleva?
conlleva un confiar en Dios completamente. Confiar en nuestro soberano Dios. Confiar al grado que tú ya le rindes todo. Todas esas cosas que nos cuestan trabajo rendirles. Confiarle en nuestra vida misma, confiarle en nuestra economía, confiarle en nuestra familia, confiarle en nuestra salud. Todo confiárselo, pero genuinamente a Dios. Y yo estaba pensando, y la mejor ilustración de lo que es ese temor de Dios que Dios espera en un hombre, en una mujer, lo vemos en un pasaje de la vida de Abraham, el padre de la nación de Israel, el padre de Jacob y de Isaac, el abuelo de Jacob, el padre de Isaac, Abraham. Y hemos oído el pasaje, está en Génesis capítulo 22, cuando el Señor llama a Abraham y le dice: Abraham, sacrifica a tu hijo Isaac. Isaac era el hijo de la promesa. Dios le había prometido a Abraham que le daría descendencia cuando Abraham tenía como 75 años. Y el hijo de la promesa, Isaac, nació cuando Abraham tenía 100 años. Habían pasado 25 años anhelando, esperando esa promesa. Llegó la promesa. Y cuando Isaac, no sabemos la edad exacta del relato que vamos a ver ahorita, pero se calcula que Isaac era un chico ya de 18, 20 años, probablemente, muy probablemente. Y ahorita te voy a explicar por qué. Cuando Isaac tenía esa edad, el hijo amado esperado por Abraham, Dios le dice: sacrifícalo. Y si tú lees todo el capítulo, tú te das cuenta que Abraham ni le preguntó a Dios, solamente se levantó a la mañana siguiente, tomó a su hijo, tomó a sus siervos y se encaminó al monte que Dios le dijo. Y dice el versículo 5: entonces Abraham dijo a sus mozos, ya que habían avanzado un trayecto, un pedazo en el trayecto, le dijo a sus mozos: quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos, fíjate lo que dice, adoraremos y volveremos a ustedes. Mira cómo Abraham, ya 40 años habiendo caminado con Dios, 40 años aproximadamente, o tal vez 45, 50, no sé. Ahora Abraham conoce a Dios y confía en Él. Dice: el muchacho y yo iremos a adorar y vamos a regresar. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. O sea, era un muchacho para poder cargar ese bulto de leña, por eso no era un niño. Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo: Padre mío. Y él le respondió: Hijo mío. Responde: heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac: aquí están el fuego y la leña, pero, y así como que tragó saliva, ¿verdad? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí cordero para el holocausto, hijo mío. Mira una vez más la confianza de Abraham. Y los dos iban juntos, llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano, tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu hijo, tu único. Ahora sé que temes a Dios. Eso es temor de Dios. Confiar en Dios de tal manera que le rindo todo lo que tengo y todo lo que soy. Temer a Dios no tiene que ver con miedo, más bien tiene que ver con comprometerse con Dios de todo corazón. Abraham, acuérdate de dónde Dios llamó a Abraham. Lo llamó de una familia idólatra. Abraham era idólatra, servía a dioses falsos. Dios le llama soberanamente, lo escoge a él, lo hace el heredero de su promesa de darle una nación y una descendencia, y de que él vendría el Mesías de su descendencia. Y Abraham
Abraham le tomó tiempo aprender a confiar en Dios. Escucha, Abraham aprendió a temer a Dios. Es interesante que le dijo, ahora sé que temes a Dios. No le dijo, ahora sé que amas a Dios. Sin embargo, hermano, el que teme a Dios también le ama. Hay muchos cristianos que solemos decir, es que yo amo a Dios, pero viven sin temor de Dios. Y eso no es posible. El que le ama, le teme. El crecer en el conocimiento de este Dios soberano tendrá un efecto en el corazón que va a inundar nuestro corazón de admiración, de adoración y de temor a Dios, que nos lleva a adorarle y rendirle nuestra vida entera. Si el conocimiento de la doctrina de la soberanía de Dios solamente se queda en tu mente como conocimiento, no te va a llevar a rendirte a Dios y a ser una persona quebrantada y humilde. Solamente inflará tu ego y te hará un legalista, un orgulloso. Pero el propósito de la revelación de Dios y de su soberanía es que nos volvamos hombres y mujeres quebrantados, que tememos a Dios en toda nuestra manera de vivir. Y por último, este salmo, el Salmo 135, hermanos, nos habla de cómo este Dios soberano lleva a cabo sus propósitos y redimió a su pueblo de la opresión de los egipcios y de sus enemigos. Escucha esto, hermano. De la misma manera, nuestro Dios soberano orquestó la redención para su iglesia. Dios orquestó la redención a través del sacrificio de Cristo. Y quiero que vayamos a Hechos capítulo 2, versículo 22. Está Pedro predicando el evangelio en poder del Espíritu por primera vez desde que partió Cristo. Y Pedro dice: varones israelitas, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. A este entregado, ve lo que dice ahí, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavaron en una cruz por manos de impíos y le mataron, a quien Dios le resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Pero el versículo 23 dice que la crucifixión de Cristo fue un plan predeterminado de Dios. ¿Quién puso a Cristo en la cruz del Calvario y lo castigó por tus pecados y mis pecados? Lo puso Dios. Aún las escrituras nos dicen en la carta de Pedro, en el Apocalipsis, el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Dios, antes de crear el mundo, había determinado que venía un día que para salvar a su pueblo tendría que entregar a su hijo como un sacrificio. Hechos capítulo 4, versículo 24. Dice: y al oír ellos esto, unánimes, alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, estos son los apóstoles, tú eres el que hiciste, y me encanta porque Reina Valera dice: soberano Dios, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, y cita aquí un salmo: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Versículo 27, pon mucha atención, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato,
juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Y el versículo 28, hermano, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Dios en su soberanía planeó y orquestó la redención de tu alma y de mi alma por medio del sacrificio de su Hijo. Dios mostró su bondad, su grandeza, su soberanía al poner en su Hijo en la cruz del Calvario. Dios orquestó todos los eventos que llevarían a su Hijo a morir por nosotros para redimirnos. Ahora no serían los primogénitos en Egipto, los primogénitos de los egipcios, los que tendrían que morir para redimir y sacar al pueblo de Israel de Egipto. Ahora no sería Abraham poniendo a su hijo Isaac en el altar del sacrificio. Ahora sería el unigénito de Dios, nuestro Señor Jesucristo, muriendo en la cruz para salvarnos de nuestros pecados y la muerte eterna. Dios hirió a su Hijo para que tú y yo pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Vidas confiadas en el Dios que tiene el control de todo el universo y quien ordena todo lo que sucede, pero que no es un Dios tirano ni arbitrario, sino un Dios que redime, un Dios lleno de compasión y misericordia. Podemos confiar en este soberano, compasivo Dios. Él tiene el control de nuestras vidas. Adoremos a Dios, rindamos nuestra vida a Él y temamos a Dios. Vivamos con un temor reverente por este gran Dios, hermanos. Vamos a adorar al Señor y después de adorarlo vamos a orar un momento. Olas al hablar, quien contó la arena en el mar. Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorate. Contempla al Rey, nadie es como.
Qué grande eres, Señor. Cuán altos son tus pensamientos. Qué misteriosos, inescrutables es tu sabiduría, Señor. Nuestro corazón te alaba, nuestro corazón te adora. Gloria a tu nombre. Oh Señor, eres glorioso. Ayúdanos, Dios, a poner nuestro corazón y nuestra mirada en ti, Señor, en tus promesas, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Oh Señor, qué débiles y torpes somos. Muchas veces nos afligimos por cosas menores en esta tierra. Y tú eres el dueño de todo y controlas todo y estás obrando para el bien de los tuyos. Gracias, Señor. Podemos confiar en ti. Hay muchas cosas que no entendemos, pero ¿quién puede entender tu sabiduría, Señor? Gracias que nos has dado a conocer las cosas que necesitamos saber para conocerte, para ser salvos en Cristo. Gracias por tu gracia, Señor. Señor, yo te ruego, bendice el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas, de cada persona que haya seguido esta transmisión. Bendice cada hogar, Señor. Envía tu salvación, tu luz, tu paz, tu gracia. Señor, que podamos ser este pueblo que en todo tiempo te adora, en todo tiempo persevera. Ese pueblo que aprende a conocerte, a tener un temor reverente por ti y una confianza en ti. Te amamos, Señor. Bendice a tu iglesia en donde quiera que estén, Padre. Y Señor, esperamos en ti. Tú sabes dónde empezó este virus y dónde va a terminar. Y tú sabes cuándo podremos volver a reunirnos. Y lo anhelamos, Señor, pero cumple tu propósito. Y Señor, gracias porque tú no le haces falta a ninguno de los que te buscan. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Amada familia, Dios les bendiga. El jueves tenemos una reunión de oración. Somos privilegiados de poder acercarnos al trono de la gracia y orar a este gran Dios que tiene oídos y oye nuestra oración. El jueves a las 8, conéctate con nosotros. Dios les bendiga, familia.